Hola secta, esta historia le sucedió a alguien muy cercano para mí y me dio permiso para contarla. Entonces, a partir de ahora esto estará en primera persona. Mi mamá vivía en una ranchería en el estado de Guanajuato y mi abuelo se dedicaba al cuidado de ganado ahí mismo. Imagínense, esto pasó en el año 1945, más o menos. Un día, él tenía que ir a un pueblo cercano que estaba más o menos a 1 hora y media caminando por los animales. Ese día, él decidió llevarse a mi mamá. Era su consentida por ser la más chica de sus hijas, así que él quiso que la acompañara, pero ya estando de camino al otro pueblo, por alguna extraña razón, mi abuelo cambió de opinión y decidió regresarse para dejarla y mejor ir él solo. Para no caminar hasta su casa, se dirigió a la casa de una de sus hijas mayores, la tía Teresa, para encargarle a mi mamá. Las palabras exactas que mi mamá recuerda fueron: te encargo a tu hermana, cuídala. Él se despidió con una sonrisa y volvió a emprender su camino. Pero ese día pasó una tragedia. Cuando venía de regreso con las vacas, lo abordaron unas personas, unos ladrones, para robarle a los animales y además de eso, tristemente lo mataron, dejándolo tirado ahí en el camino. Cuando la familia de mi abuelo se enteró, fueron por él para hacer todos los ritos funerarios necesarios y después ir por mi mamá a casa de su hermana. Pero mi abuelita se llevó una gran sorpresa. Mi tía decía que mi abuelo le había regalado a su hija. Claro, era otra época y no había tantas leyes o métodos de protección para las personas. Y recordemos que esto era una ranchería, ni siquiera era un pueblo. Mi abuelita no sabía ni leer, así que no le quedó más remedio que tragarse su dolor, su enojo, y regresó a su casa sin su hija. Mi mamá cuenta que su hermana la maltrataba mucho, le pegaba, la mandaba a hacer trabajos muy pesados que no eran para nada para su edad. Ir a la milpa a trabajar, hacer todo el aseo de la casa, enviarla al molino para moler el maíz y regresar para hacer las tortillas para toda su familia. Lo peor es que si mi mamá no hacía bien las cosas o lloraba, la mandaba sin comer a un cuarto, donde almacenaban el maíz seco que habían cosechado y ella tenía que dormir ahí, sin una manta, sin nada para cubrirse del frío. Ni siquiera una cama. Mi mamá tenía que dormir en paja seca. Pero un buen día mi mamá recuerda que, por increíble que parezca, su papá llegó a recogerla. Él vestía ropa de manta impecable, reluciente, muy limpia, y él siempre traía un sombrero. Entonces apareció con el mismo sombrero, solo que dice mi mamá que el sombrero le hacía sombra, cubriéndole el rostro. Llegó directamente con su hija Teresa, la hermana de mi mamá, y le dijo: hija, vengo por mi flaca. Y mi tía, sin dudarlo, se la entregó. Su papá la tomó de la mano y se la llevó a su casa. Mientras iban caminando para allá, él le decía que tenía que portarse bien, echarle ganas, ayudar a su mamá, ya saben, ese tipo de cosas. Mi madre era muy pequeña, pero me platicaba que en esos momentos era como estar en un sueño. No recordaba que su papá ya no vivía. Era como si estuviera en un trance. Cuando llegaba a su casa, vio a lo lejos a sus hermanos jugando en el patio, y su papá le dijo que fuera con ellos a jugar. Mi abuelita estaba muy feliz de ver a mi mamá, así que salió a ver qué pasaba y vio a su esposo. Entre sorpresa y alegría, mi abuelito le dijo: ya te traje a la flaca, cuídala mucho, ya ves que ella es muy enfermiza. Mi abuelita platicaba que era como si ella no recordara nada de lo que había pasado. Ella también pensaba que mi abuelo estaba vivo, así que solo le contestó: sí, está bien, yo la cuido. Mi abuelito se despidió diciéndole que ella se tenía que ir y en cuanto salió de la casa fue como si un velo, como si el trance se le quitara a mi abuelita.
Así que ella empezó a llorar, reaccionando a lo que estaba pasando. Recordó que su esposo ya estaba muerto y salió corriendo a ver si lo alcanzaba, a ver si podía pasar unos últimos momentos con él, pero cuando salió ya no había nadie en la calle. No se veía nada, ni siquiera había huellas. Y pues así fue como mi abuelito salvó a su hija, mi mamá, de los malos tratos de su hermana Carmela. Espero que les guste la historia, secta.